Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene absolutamente cautivado, y sé que a muchos de ustedes también les resonará profundamente. Hoy vamos a desgranar, analizar y sobre todo, sentir la magia que envuelve a una dupla tan especial que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. El título de nuestro vídeo de hoy es Ande Kerem, siempre en mi mente y corazón. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a explorar la química, la conexión y el impacto duradero de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fanático de las historias que te tocan el alma, de las conexiones que trascienden la pantalla, o simplemente te encanta el carisma y el talento que irradian estos dos artistas, entonces, sin lugar a dudas, has llegado al lugar correcto. Antes de empezar con todo el jugo de este vídeo, quiero hacerles una invitación muy especial, un gesto que significa el mundo para nosotros y que nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí. Es un gesto pequeño para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Además, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, reflexiones y por supuesto, mucho amor por el arte y las historias que nos mueven. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Hande Kerem, siempre en mi mente y corazón. Este título no es solo una frase bonita, es una declaración poderosa. Es el eco de miles, quizás millones de fans alrededor del mundo que han sido testigos privilegiados de la química innegable, la complicidad palpable y la autenticidad deslumbrante que irradian Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el momento en que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que aquí en Latinoamérica resonó con nombres como Pobre Corazón, o La luz de mi vida, algo hizo clic. Y ese clic, esa chispa, no solo se quedó confinada en la ficción, sino que se extendió de una manera que pocos anticiparon y que todos, sin excepción, hemos celebrado. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y a pensar en cómo comenzó todo este fenómeno. Cuando se anunció que Hande Erçel, quien ya era una estrella consolidada con una base de fans masiva y leal, y Kerem Bürsin, otro actor con una carrera prometedora y un carisma innegable, iban a protagonizar juntos una comedia romántica, las expectativas estaban por las nubes, rozando el cielo. Y, queridos amigos, no decepcionaron en lo más mínimo. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat fue, sencillamente, magistral. No se limitaron a memorizar sus diálogos y a seguir sus movimientos coreografiados, se metieron en la piel de sus personajes de una forma tan visceral, tan profunda, que era prácticamente imposible no creer en su historia de amor, en sus altibajos, en sus momentos de ternura y en sus apasionados desenlaces. Recuerdo vívidamente las primeras escenas de la serie. La tensión eléctrica entre Eda y Serkan, esa atracción magnética que ambos luchaban con todas sus fuerzas por negar, las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles que comunicaban volúmenes enteros de emociones y pensamientos no expresados. Hande, con su frescura natural, su espontaneidad contagiosa y esa chispa de picardía en sus ojos, le dio a Eda esa dosis perfecta de rebeldía, vulnerabilidad y determinación que la hizo instantáneamente entrañable para millones. Y Kerem, con su porte elegante, esa mirada profunda y a veces enigmática, encarnó a un Serkan Bolat que, detrás de su fachada de hombre de negocios frío, calculador y aparentemente impermeable, escondía un corazón anhelante, lleno de anhelos y de una ternura reprimida. La forma en que se complementaban en pantalla era una obra de arte en movimiento. Sus diálogos, a veces cargados de ironía y un humor agudo, otras veces repletos de una ternura conmovedora, parecían fluir de manera orgánica, como si realmente estuvieran viviendo esas experiencias, compartiendo esos momentos íntimos. Pero lo que realmente elevó su conexión a un nivel superior, a algo verdaderamente trascendente, fue la química que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en nuestros hogares, en nuestros corazones. Y no me refiero solo a la química romántica, que era, sin lugar a dudas, explosiva, sino a una química de compañerismo sólido, de respeto mutuo palpable y de una diversión genuina que contagiaba. Los extras que nos regalaban, los vídeos detrás de cámaras que se filtraban, las entrevistas conjuntas, todo dejaba entrever una relación auténtica, una amistad sólida que iba más allá del guión. Se notaba a leguas que disfrutaban enormemente trabajando juntos, que se apoyaban incondicionalmente, que se hacían reír hasta el punto de perder la compostura. Y esa energía positiva, esa alegría compartida,
se transmitía directamente a los espectadores, haciendo que cada episodio fuera una experiencia aún más placentera, adictiva y sobre todo conmovedora. ¿Se acuerdan de esos momentos icónicos en los que Eda y Serkan se miraban y parecía que el tiempo se detenía por completo? Esos instantes de pura conexión, donde solo existían ellos dos en el vasto universo de la pantalla. Hande y Kerem sabían cómo orquestar esa magia, cómo crear esos momentos etéreos que nos dejaban sin aliento. Una simple mirada de Kerem podía comunicar una avalancha de admiración, de respeto y de un amor profundo que sentía por Eda, y la forma en que Hande respondía con una sonrisa pícara, una mirada cargada de ternura o un gesto sutil, hacía que el corazón de uno diera un vuelco, se acelerara o incluso se detuviera por un instante. No era solo actuación, era una especie de alquimia pura, una conexión mágica que se forjó entre ellos, tanto dentro como fuera de la ficción. Y no podemos olvidarnos ni por un segundo de cómo sus personajes evolucionaron de una manera tan orgánica y conmovedora. Vimos a Eda pasar de ser una joven soñadora pero marcada por heridas del pasado, a una mujer fuerte, resiliente y decidida que aprendió a amar y a confiar de nuevo, a pesar de todo. Y a Serkan lo vimos despojarse gradualmente de sus corazas, de esa armadura de frialdad que lo protegía, permitiéndose ser vulnerable, mostrando un lado más humano, tierno y compasivo que antes permanecía oculto. Esta evolución, tan bellamente interpretada por ambos, fue precisamente lo que enamoró a tantos y tantos millones de espectadores alrededor del mundo. Porque al final del día, todos nos identificamos con la hermosa idea de encontrar a alguien que nos impulse a crecer, que nos ayude a sanar nuestras heridas y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero el impacto de Hande y Kerem no se limitó, ni de lejos, a las fronteras de Turquía. Su fama, su conexión, su magia se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo. En Latinoamérica, Senkalkam se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. Millones de personas esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo, cada subtrama, cada momento romántico. Las redes sociales se incendiaban con debates apasionados, se creaban innumerables clubes de fans, se compartían memes y teorías. Y una gran parte de esa locura colectiva, de esa devoción, se debía sin lugar a dudas a la pareja protagonista. Ver la pasión con la que defendían sus personajes, el compromiso total que mostraban en cada escena, generaba una conexión emocional profunda y duradera con el público global. Se convirtieron en un referente, en un ejemplo inspirador de cómo la ficción, cuando se hace con pasión y talento, puede unir a personas de diferentes culturas, orígenes y geografías. Además de la serie, hemos tenido la inmensa fortuna de verlos juntos en eventos, en entrevistas, en alfombras rojas y, por supuesto, compartiendo momentos a través de sus redes sociales. Y en cada aparición pública, esa misma magia. Esa complicidad instantánea que comparten, esas bromas internas que solo ellos entienden, esa forma tan natural y despreocupada de interactuar que hace que uno se pregunte una y otra vez, ¿es solo actuación o hay algo más profundo, algo más real, que los une? Y sinceramente creo que es esa ambigüedad encantadora, esa posibilidad seductora de que la ficción se haya entrelazado de alguna manera con la realidad, lo que ha cautivado a tantos. Han sabido mantener esa chispa viva, esa aura de misterio y encanto que los hace tan excepcionales, tan únicos. Pensemos por un momento en la influencia que han tenido, no solo como artistas, sino como personas. Hande y Kerem no son solo actores talentosos, son modelos a seguir para millones. Su profesionalismo impecable, su ética de trabajo incansable y la forma en que manejan su enorme fama con humildad, gratitud y cercanía son verdaderamente admirables. Han inspirado a muchos jóvenes, tanto dentro como fuera de Turquía, a perseguir sus sueños con determinación, a creer firmemente en sí mismos y a trabajar arduamente para alcanzar sus metas. Y no solo en el ámbito puramente actoral, sino también en sus iniciativas personales, en su compromiso con causas sociales y humanitarias que demuestran su gran corazón y su conciencia social. Verlos utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo es algo que realmente merece ser destacado y aplaudido. También es fundamental mencionar cómo han evolucionado como artistas individuales. Cada uno por su lado ha seguido construyendo carreras sólidas y brillantes, demostrando su versatilidad, su profundidad y su talento en diversos proyectos, explorando diferentes géneros y personajes. Pero el legado imborrable que dejaron juntos en Senkalkam es algo que perdurará para siempre. Es una de esas parejas de ficción que se quedan grabadas en la memoria colectiva de la audiencia, que se recuerdan con un cariño inmenso, con una admiración profunda y con una nostalgia dulce.
Y ese cariño, esa admiración, esa devoción, se manifiesta de manera clara en el apodo cariñoso que sus fans les han dado, *Ande Kerem. Es un nombre que evoca instantáneamente una historia inolvidable, una emoción profunda, una conexión que trasciende la pantalla. La serie llegó a su inevitable e impactante final, pero la historia de Ande Kerem, su legado en la mente y el corazón de sus fans continúa. Las redes sociales siguen inundadas de fotos, de vídeos recopilatorios, de recuerdos compartidos. Los foros de discusión permanecen activos, como crisoles donde se reavivan las conversaciones y se comparten nuevas perspectivas. La gente sigue volviendo a ver la serie, redescubriendo momentos que les hicieron suspirar de amor, reír a carcajadas o llorar de emoción. Es la prueba fehaciente de que lo que construyeron juntos fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural, un suceso que dejó una huella profunda y duradera en la historia de la televisión. Y es que, sinceramente, ¿quién no se enamoró perdidamente de la historia de amor entre Eda y Serkan? Esa lucha constante por el amor verdadero, esa superación de obstáculos aparentemente insuperables, esa forma tan conmovedora de construir un futuro juntos a pesar de todas las adversidades. Ande y Kerem le dieron vida a esa historia de una manera tan creíble, tan auténtica, que uno sentía que estaba viviendo cada momento con ellos, sufriendo sus tristezas y celebrando sus alegrías. La forma en que compartían sus miedos más profundos, sus esperanzas más anhelantes, sus sueños más ambiciosos, todo era tan real, tan tangible, que era imposible no involucrarse emocionalmente, no sentir que formábamos parte de esa historia. Ahora, llega el momento de la reflexión y la interacción. ¿Qué significa para ustedes Ande Kerem, siempre en mi mente y corazón? ¿Qué es lo que más recuerdan de su tiempo juntos en la pantalla, esos momentos que los hicieron vibrar? ¿Hay alguna escena en particular que les haya marcado especialmente, que todavía reviven en su memoria? Me encantaría que me contaran todo eso en la sección de *comentarios que ven justo debajo de este vídeo. Quiero saber qué es lo que hace que esta dupla sea tan especial, tan mágica para ustedes. Fue la química innegable, los personajes perfectamente construidos, la historia cautivadora, su carisma contagioso fuera de cámaras. Todas sus opiniones son increíblemente valiosas y enriquecen enormemente nuestra comunidad, creando un espacio de diálogo y pasión compartida. Para resumir este recorrido inolvidable, hemos viajado a través de la conexión trascendente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios memorables en Senkalkam hasta el impacto global monumental que generaron. Hemos analizado con detalle cómo su química explosiva, su talento innegable y su autenticidad deslumbrante traspasaron la pantalla, conquistando corazones en Turquía y expandiéndose por todos los rincones del planeta. Hemos recordado juntos los momentos que nos hicieron suspirar de amor, reír a carcajadas y emocionarnos hasta las lágrimas, y cómo, a pesar de que la serie llegó a su fin, su legado perdura vivo en la memoria colectiva y en el corazón de sus miles de fans. Hande Kerem es mucho más que una pareja de ficción. Es un fenómeno cultural que representa el poder de las historias bien contadas, de las interpretaciones conmovedoras y de las conexiones humanas genuinas que dejan una marca imborrable. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido, por compartir este espacio de reflexión y pasión conmigo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estos análisis y, sobre todo, estas emociones con ustedes. Espero sinceramente que este vídeo les haya traído hermosos recuerdos, les haya permitido revivir esa magia única que los rodeaba y, quizás, les haya hecho sentir un poco más cerca de esta increíble dupla que tanto admiramos. Y ahora, para asegurarnos de que esta comunidad siga creciendo y prosperando, y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño, les invito una vez más a dar me gusta a este vídeo si lo disfrutaron y lo sintieron. Compártanlo sin dudarlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todas aquellas personas a las que creen que les encantaría revivir esta historia, redescubrir esta magia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de demostrarnos su cariño y de formar parte activa de nuestra increíble familia. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más pasión. Hasta pronto.